Quisiera abrir un tema con ustedes, algo muy, muy conocido, algo que todo el mundo va a decir, sí, claro, sí, sí, este tema. Pero antes de presentar el tema, déjenme hacerles unas preguntas. Esta pregunta que tal vez, bueno, yo pienso que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos dicho algo así. Cuando yo esté con Dios, le voy a preguntar. Y ahí ustedes están diciendo, esto. Le voy a preguntar por qué pasa esto, o le voy a decir por qué los elefantes tienen esto, por qué mi hermano hizo aquello, por qué pasó esto en mi vida. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que hemos dicho a alguien verbalmente, hemos tenido esta conversación o nos hemos dicho a nosotros mismos, yo voy a decirle al Señor esto? Y ahora no sé si ahora en este momento quieres pensar un momento, ¿qué le dirías al Señor cuando tú lo veas? Cuando tú ves a Dios, ¿qué le vas a preguntar o qué le vas a comentar? Señor, siempre a mí se me hacía mal. En familia tenemos una broma, es una broma muy mala, que yo tengo una idea para decirle a Dios, para la próxima creación que Él hace. No es la prédica, Después ya ni vale el tiempo para pasarle mi idea, pero después si usted dice, ¿cuál es tu idea? Con gusto te lo voy a compartir. Pero ¿qué vamos a decir al Señor? Y entonces quiero usar este pensamiento, quiero empezar con este pensamiento, uh, porque si nosotros estudiamos la Biblia, si empezamos con la teología, entenderemos algo que ya sabemos, que todo el mundo ya sabemos, que Dios es omnipresente. ¿Verdad? Que están todos de acuerdo conmigo. Y esto significa, ustedes saben, que Dios está en todos los lugares todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces es un poco ridículo pensar cuando yo estoy con Dios, le voy a decir, cuando Dios ha dicho y Dios nos ha declarado y Dios en su palabra ha hecho muy obvio que Él está con nosotros. ¿Verdad? Y entonces quiero hablar de la presencia de Dios. Quiero hablar de lo que tenemos en la presencia de Dios. Quiero tomar unos momentos y ver algunos textos de la Biblia que hablan de la presencia de Dios. Y espero que en los próximos minutos y espero que en la palabra cada uno de nosotros podamos salir de este tiempo, de esta mañana, un poco más motivados a decir, yo necesito y yo quiero vivir todos los días, cada momento de mi vida, buscando y consciente de la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Está bien si hago esto? La presencia de Dios. Voy a llegar al libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo empiezo con la historia. Los egipcios se encuentran de repente, no de repente, después de cientos de años viviendo en Egipto, y son pueblo de Dios, y se han vuelto, esta parte de la historia de los muchos años lo tornaron un momento, ¿no? De repente cambió el faraón y ellos ya son esclavos en la tierra de Egipto. Pero fíjate que el texto dice, capítulo 2, verso 23, esto es un poco del pretexto, del contexto de la historia que quiero ver, llegando a donde necesitamos estar entendiendo y apreciando y haciendo que la presencia de Dios sea nuestro tesoro. Pero capítulo 2, verso 23, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Y fíjate, esta parte, esta frase, cómo lo dice el autor aquí, me llama la atención, me hace pensar que a lo mejor no estaban totalmente conectados con el Señor, pero dice, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios.
se me hizo interesante y no es la doctrina que voy a enseñar aquí, pero es algo que capto, es algo que noto en el texto. Clamaban y otra cosa, lamentaban su condición. ¿Cómo era esto que lamentaban su condición? ¿Lamentaban directo a Dios? ¿O se quejaban el uno con el otro? ¿O cuando llegaban a la casa decían, ay, malditos egipcios? Y lamentaban y hablaban mal de la condición o algo, pero al final dice que su clamor o sus quejas o su frustración, la condición de inconformidad con lo que estaban viviendo, todo esto llegaron a los oídos de Dios. ¿Cómo llegó a los oídos de Dios? Pues pasó por acá y después estuvo acá y de repente Dios escuchó. No sé, no voy ni pretendo entender todo esto, pero es interesante cómo el autor lo dice. Porque si ellos estuvieran viviendo, eso es ahora sí mi interpretación, Jeremías, interpretación mía, si ellos estuvieran viviendo conscientes de la presencia de Dios y como amantes de vivir y caminar con Dios, en mi opinión hubiera dicho el texto algo diferente. Hubiera dicho, y ellos gritaron a Dios, o ellos clamaron al Señor, y el Señor los escuchó. Pero clamaban y lamentaban y llegó a los oídos de Dios. Ok, entonces esto ya basta con mi opinión de cómo a lo mejor era la situación ahí. Y vamos a una realidad. Y vamos a tratar de entender lo que significa cuando decimos la presencia de Dios. Quiero leer unos textos y hacer un esfuerzo por entender, porque ¿cuántos han escuchado la frase la presencia de Dios? ¿Y cuántos de nosotros podemos señalar con facilidad la presencia de Dios? Porque pienso que muchas veces lo empleamos mal. Fuimos a la iglesia, estuvimos en la presencia de Dios. Pero ahora estamos en la casa y ya no. Vino un predicador, la verdad se sentía la presencia de Dios. Pero cuando nuestro pastor predica, no. Dirían lo mismo en mi iglesia, lo mismo. Esto pueden pensar. Lo que estoy diciendo es que a veces utilizamos la frase, la presencia de Dios, y hablamos de mi sentir, hablamos de un calorcito, que pues estuvo chido. Hubiéramos puesto lo mismo, se sintió muy padre, ¿verdad? O se sintió la presencia de Dios, como que lo mismo en nuestro lenguaje. Entonces lo que quiero hacer es que vamos a hablar de la presencia de Dios y vamos a tratar de discernir la presencia de Dios. Y cuando lo dice la Biblia, habla de la cara de Dios y habla de estar de cara a cara con Dios. Como ahora, no hay ninguna persona que puede discutir. Yo estoy aquí con Pedro, cara a cara. Y esto es lo que significa la presencia de Dios. En la palabra de Dios, cuando dice esto, está hablando de cara a cara, de una cercanía. Está hablando, implica un encuentro cercano. No simplemente que, pues por ahí vi a Dios. No, significa un encuentro cercano, donde Él sabe que estaba conmigo y yo sé que estoy con Él. Generalmente se refiere a la manifestación de la divinidad. Esto es lo que nos lleva a entender, lo que nos llega a pensar. La sensación de su cercanía, conciencia de su actividad. La presencia de Dios es poder discernir su mano moviéndose. ¿Alguien está conmigo en eso? Dios está ejerciendo su influencia de una manera que podemos discernir
Y eso decimos cuando estamos en la presencia de Dios. Sabemos lo que está haciendo. Vemos que Él está moviendo algo, la presencia de Dios. Entonces en los siguientes minutos vuelvo a decir, vamos a descubrir algunas maneras en que Dios obra y podemos vivir asegurados de que Él está con nosotros. Yo pienso que anoche enseñé mucho en una clase que tenemos en el instituto, enseñé mucho acerca del discipulado y quiero decir, hoy en día tenemos, solo voy a mencionar esta idea, pero tenemos la palabra cristiano que se usa 3 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí sabían esto? 3 veces. Pero la palabra discípulo, ¿cuántas veces crees que vemos esa palabra? 269, según algunas, depende de traducciones, ¿no? O sea, mucho. Pero el cristianismo ya pues se convirtió al cristianismo. ¿Y qué significa? Pues que va a una iglesia cristiana, ya puso la etiqueta de cristiano. Pero discípulo eres tú cuando dices, estoy dedicado a aprender lo que Dios enseña, aprenderlo y modificar mi vida para seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Y buscar la presencia de Dios tiene que ver con esto. Quiero ver dónde está Dios, qué está haciendo y activamente seguirlo. Estábamos pensando en mis hijas hace unas semanas y yo decía, ¿te acuerdas cuando nuestras niñas, cuando tú tienes una niña y son muy chiquitas y cuando tú tomas un paso y ellos van de la mano y agarran tu dedito y están caminando contigo y ellos toman como 5, ¿verdad? Y tú vas así, tú y ellos así, ¿verdad? Pero que es muy padre, ¿no? Que yo las bajaba del carro, ahora ya no, ellos se bajan solas. Y ponía mi dedo ahí y ellos lo agarraban y venían. Y podíamos caminar muchas cuadras o podíamos ir caminando, no sé, y siempre. Pero ¿sabes lo que pasa? Llegan a ser un poco más grandes, crecen unos añitos y salen la pregunta, papá, ¿a dónde vamos? Y todavía agarrados y todavía siguiendo. Pero ¿a dónde vamos? Y ya los tienes que explicar, porque ahora ya quieren saber, ¿verdad? Y así somos. Primero solo, ay Dios. Pero vamos un poco más en madurez. ¿Qué hacemos, Dios? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿Sí saben de lo que estoy diciendo? Y el Señor habla con nosotros si buscamos su presencia. O podemos ser pues soy un cristiano, fui a la iglesia, ya regresé a mi casa, pues la próxima vez es el próximo domingo. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo? Yo quiero animarnos a algo, a entender, a anhelar y a buscar vivir en la presencia de Dios. Y para empezar, solo, bueno, ya vamos a llegar a los textos, pero hice una traducción esta mañana. Traduje una frase de un libro que he leído algunas veces, hace años que no lo leo. Un monje que le decían Lorenzo, le decían Lawrence, el hermano Lawrence. ¿Alguien ha escuchado Brother Lawrence? Escribió un libro que se llama Practicando la Presencia de Dios. Se lo recomiendo. Yo tengo uno adentro, es un libro que mi abuela le regaló a mi abuelo en el año 1969, hay escrito ahí. Y yo guardé el libro y leí. Pero Lawrence era un monje que se dedicó a vivir en la presencia de Dios. Y han escrito libros de él. Y su oración fue esto: Señor, de todas las ollas, sartenes y cosas, hazme un santo preparando la comida y lavando los platos. Y nos enseña a que la presencia de Dios no es solamente en los momentos grandes de victoria, donde predicamos o donde hay avivamiento, sino es todos los días, en cualquier actividad,
podemos vivir con la presencia de Dios. Y entonces vamos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Y los israelitas ya se habían salido de Egipto, se encuentran en el Mar Rojo. Y el faraón y todo su ejército pues se arrepintieron y no, ¿qué hicimos? Y fueron atrás de ellos y se encuentran, ya los alcanzaron en la orilla del mar. Y es donde encontramos esta parte de la historia. Verso 21 dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego, y de ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Conocemos la historia. Déjenme hablar un poco de la historia. Voy a ir a 3 textos. Voy a compartir 3 cosas que yo veo ahí en la escritura que tenemos en la presencia de Dios, que espero con todo mi corazón que te impulse y que te estimule a decir: yo necesito vivir en la presencia de Dios. Y esta primera es dirección. Y Dios dio esa manifestación en ese tiempo. Y yo pienso que lo dio. Bueno, déjeme leer otra vez ahí. Lo dio para indicarles el camino. La columna de fuego y de nube jamás dejaba de guiar, dice este texto. Jamás dejaba de guiar al pueblo. Y es muy claro que Dios quería ser su líder. No los dejaba para encontrar su propio camino. No los dejaba solos. Dios manifestó ahí su presencia con un anhelo de enseñar al pueblo algo muy, muy importante. Les estaba enseñando: yo quiero darte dirección. Quiero ser tu líder. Quiero guiarte en todos los lugares donde van. Y entonces estableció una manifestación en esa época que nos sirve de ejemplo para nuestra vida todos los días, hoy y mañana y esta semana y la próxima semana. Y esto, solo digo un par de cosas. La primera es esto: tú y yo necesitamos la ayuda e instrucción de Dios para tomar decisiones en la vida. Desafortunadamente, como cristianos empezamos a vivir el cristianismo y adquirimos sabiduría, inteligencia y conocimiento y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Yo hablo por mí mismo muchas veces tomando decisiones pensando: pues Dios ya me ha hecho sabio, Dios ya me dio mucha experiencia, Dios me dio inteligencia, pero yo confieso, yo necesito todos los días dirección de parte del Señor. La primera razón que veo es esto: tomar decisiones me causa estrés. Yo quisiera que todos los días, en cada decisión, hubiera una voz ahí diciendo: este es el camino, esta es la decisión correcta. Y me doy cuenta que Dios a mí me ha dado una nube. Dios me ha dado una columna de fuego. Se llama la palabra de Dios, se llama el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Pero tú y yo, nosotros necesitamos dirección de Dios todos los días. En las cosas grandes de la vida es imposible que tengamos toda la información necesaria para tomar una decisión de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, porque hay muchas variables. ¿Alguien está conmigo? Sí, a lo mejor alguien puede decir: no, yo puedo tomar una propia decisión. Puedes tomar todas las decisiones, pero qué mejor si podemos vivir conectados con el Señor y decir: Dios, en esto dirígeme, ¿qué hago? En este momento, y no estoy predicando pues en cada cosa buscando un estacionamiento. Mi abuela pedía siempre: Dios, dame un estacionamiento para cerca.
de la puerta principal. Pero lo que sí, Padre, dirígeme en cada decisión. Nuestros hijos tan pequeños, Señor, enséñame cómo instruirlos para que ellos terminan amándote con todo su corazón. Señor, en este negocio, entro con él o no te va a exaltar, no va a bendecir tu nombre yo haciendo negocios con él. Señor, y esa es una decisión actual en mi vida. Señor, entro a hacer con él, entro a recibir y dar y en compañerismo con él, ¿sí o no? Señor, guíame. Dios en esta relación me va a edificar, me va a ayudar a ser un mejor seguidor tuyo. Necesitamos la dirección de Dios todos los días. Yo pienso que todos vamos a estar de acuerdo con eso. Y una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es entender que Dios quiere guiarnos y que aprendamos a discernir su voz y su dirección. Estoy convencido de que la mayoría de los cristianos que no están viviendo de acuerdo al propósito de Dios es porque no han entendido que Dios quiere guiarlos y no han podido discernir su voz. Porque todo el mundo va a decir, quiero caminar con el Señor, y luego van por su propio camino. Así es el mundo en el que vivimos. Somos cristianos y los encuentras viviendo muy lejos de la palabra, de los propósitos de Dios. Necesitamos entender que el anhelo de Dios para ti es todos los días dirigir tus pasos y discernir cuando Él habla. Y la Biblia lo enseña. Juan capítulo 10, palabras de Jesús. Él enseñando a sus discípulos, capítulo 10, verso 3 y 4, dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Y luego nos explica por qué. Él está explicando el reino de Dios. Él está explicando la relación ideal entre Él y nosotros. Abre la puerta, saca el redil, las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Al final dice, porque reconocen su voz. Las ovejas, los discípulos lo siguen porque hemos aprendido a reconocer cuando Él habla. Porque vemos la columna de fuego de noche, la columna de nube de día, y tenemos dirección. Hoy tenemos esa columna, hoy tenemos ese fuego, esa nube. Es la Biblia, es la palabra, pero también es el Espíritu de Dios que ha decidido habitar adentro de nosotros. Y Jesucristo prometió que nos va a guiar a toda la verdad. ¿Recuerdan esos textos? Nos va a guiar a toda la verdad. Dirección, la presencia interior de su Espíritu nos guía. En el capítulo 14, se me siguen a un segundo pasaje. Mira, yo me sentí muy contento porque encontré 3 cosas y coinciden con la misma letra. ¿Y para qué les digo? Porque a lo mejor mañana dicen, ¿qué decía ese gringo? Que en la presencia de Dios tenemos dirección, pero también tenemos defensa. Y al final tenemos discipulado, pero ahora defensa, dirección y tenemos defensa. Que tenemos quien nos defiende. Capítulo 14, verso 24. La misma escena. Ahí están el pueblo, ahí está los egipcios. Verso 24 dice: cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube. O sea, todavía ahí manifestando su presencia, desde la columna viendo a los enemigos. Éxodo 14. Perdón, es que brinqué a Juan como referencia, pero regresé a Éxodo 14. Éxodo 14. Verso 24, el Señor ahí está mirando al ejército desde la columna
de fuego y nube y sembró confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Y en la presencia de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Dios, tenía quien los defendiera. En la presencia de Dios. Y tú y yo, en la presencia de Dios, tenemos quien nos defiende. No fue el poder de los israelitas, fueron liberados de los egipcios. No fue por su planeación, por su estrategia, por su fuerza, porque antes hacían ejercicios, porque habían contratado a algunos malvados que los defienden. Fue simplemente y claramente el Señor que peleó por ellos. Y vez tras vez tras vez, Dios nos enseña en su palabra que Él quiere ser quien nos defiende. ¿Alguien se acuerda de Gedeón? Gedeón tenía más de 10,000 hombres a su servicio, listos para pelear. Y el Señor le dijo específicamente: no. Necesitan reducir tu ejército, porque si son muchos van a decir: lo hicimos nosotros. Y a propósito, Dios los bajó, Dios eliminó a 9,700 de ellos. Bien, mándalos a sus casas. Hubieran sido buenos soldados, pero Dios dijo: no, yo quiero ser el héroe en tu vida. A veces yo soy tentado a ser mi propio héroe. Mira lo que logré, mira cómo me salí de esto, mira cómo hice, mira cómo logré, cómo... Y todo el tiempo en la presencia de Dios tenemos a un Señor que nos está defendiendo. ¿Qué significa para ti, para mí? Las palabras de seguridad que Dios habla a nosotros en medio de los peligros, dificultades, casi siempre rodean sobre una misma idea. El profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 2, ustedes van a reconocer este texto si quieren apuntar una referencia, pero escucha esto, ya lo han escuchado muchas veces: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Qué padre que Dios no dijo: cuando estás cruzando las aguas, acuérdate que te enseñé a nadar y eres poderoso en la natación. Su promesa es presencia. Él dice: cuando tú estás en medio de unas aguas que te pueden ahogar, problemas que son demasiado difíciles para ti, cosas que tú no puedes controlar, acuérdate, yo estaré contigo. Jesús dice a sus discípulos, al último, se levanta de los muertos, los reúne una vez más y dice: vayan por todo el mundo, y nos encargó la tarea más imposible que puede existir. ¿Alguna vez has tratado de cambiarle la vida a alguien? A alguien que está dedicado a vivir su propia voluntad, a alguien que está dedicado a vivir placer, a alguien que digo: no, yo quiero esto, y tú quieres, no, sabes que convencerlo que no, que cambie otra cosa. Y Jesucristo dijo: vayan a todo el mundo y hagan discípulos, hagan que la gente obedezca mis palabras. ¿Saben qué? Pues, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiarle la opinión de nada. Y entonces, pues y va y lo cambia. Pero cambiarle su vida no es posible. Pero Jesús dice: y aquí, yo estaré con ustedes todos los días. O los domingos cuando predican, o cuando vayan a compartir en la célula. Todos los días estaré con ustedes. Fíjate, sus promesas se van moviendo siempre en esto: estaré con ustedes. Está convenciéndonos, tratando de convencernos de que su presencia es algo que tú y yo debemos aprovechar todos los días. Y a veces vivimos como si su presencia es una palabra, es un libro.
Y a veces yo vivo mi vida pensando, pues necesito estar en la iglesia y cantando las alabanzas. Qué padre es, me encanta eso. Disfruto mucho. Y la verdad, qué regalo tienen ustedes en Caleb y su familia y un talento que gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? La presencia no depende de Caleb. No está solamente aquí en esta plataforma. Si fuera el caso, yo diría, ponle algo precioso encima. No sé qué diríamos, ¿verdad? Qué locura. Pero Dios está tratando de convencernos, mira, en mi presencia, ¿quién puede contra ti? ¿Qué circunstancia podría acabar con tu ánimo? Se puede enfermar tu esposa, pero vuelve a sanar. Puede pasar 1000 cosas, pero Dios está conmigo, contigo. Podemos perder riquezas, pero Dios no nos abandona. Él está tratando de convencer a los israelitas, mirando a sus enemigos desde la columna, desde su presencia, y confunde. Ellos ni siquiera pelearon contra los egipcios. Ni una vez cuando salieron de Egipto, de repente Dios movió de una manera que iban llegando, quitando los collares y las cosas de valor, diciendo, llévate esto. Mira, toma esto, mira, tengo esto. Y ellos se fueron y recogieron todo el botín, todas las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios peleó por ellos. La presencia de Dios está manifestando su presencia para que ellos puedan ver, tenemos quien nos defienda. Segundo a los Tesalonicenses, Pablo dice capítulo 3, verso 3, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Él nos va a proteger del maligno en la presencia. Entonces déjenme empezar a hablar y voy a decir una cosa más acerca de la presencia, pero empiezo a hacer aplicación para mí. ¿Qué hago? ¿Dónde está la presencia? Entonces tú dices que no está en la iglesia. Sí está en la iglesia, pero está en todos lados. Entonces voy a la oración. Entonces voy a la lectura bíblica. Y a veces leo, a veces me encuentro leo mis capítulos del día. Yo quiero decirte, muchas veces he leído la Biblia rápido y otras veces muy lento. Y hay momentos donde me quedo pensando. Y hay momentos donde leo 3 palabras y Dios está hablándome con esas 3 palabras y me pongo a pensar y a orar y a hacerle preguntas a Dios acerca de estas palabras que vi. Y Dios resuelve algo o Dios me da una sabiduría. Hay muchas veces donde he dicho, ay Señor, no entiendo este texto. Y sigo leyendo y en 10 minutos de repente me aparece una idea porque soy brillante. No, porque el Espíritu Santo vive adentro. Porque Dios escucha nuestra inquietud y nuestra pregunta y Dios responde en su presencia. Y da, y ilumina, y guía, y defiende. Y a veces hablo y a veces me quedo meditando y a veces me quedo en silencio. Quiero preguntar, ¿cuántas veces practicamos la lectura y la oración y pasamos tiempos de silencio? De estar callados, cerrar los ojos, poner el teléfono en otro cuarto, cerrar el laptop y estar callados. Y Señor, qué hermosa esa palabra que leí. Y decir, Dios, dame otro entendimiento ahí de esto. Yo quiero testificarles que hay veces que cuando lucho, déjenme hacerlo personal, lucho con ansiedad. Hablo con alguien y me dice, y empiezo a pensar, híjole, y cuando yo sea viejo, ¿tendré suficiente? Me he dedicado al ministerio, nadie me va a pagar cuando sea yo un viejo. Alguien dice, está loco. Pero la ansiedad, ¿alguien sabe que de repente empieza a aparecer de la nada? ¿Y quién me va a defender de esto? Esto es mi testimonio.
siempre identifico ansiedad. O identifico, déjeme decirte dos cosas que yo identifico. Si identifico nerviosismo, ansiedad, preocupación, o identifico tentación, tentación de sentirme arriba de alguien, tentación de, identifico tentación o identifico preocupación, yo sé, necesito ir a la presencia de Dios. Necesito concientarme otra vez de que Dios está conmigo. Y entonces puedo empezar leyendo la Biblia. No importa dónde, aún he descubierto, no importa dónde. No necesito buscar un texto que hable acerca de la ansiedad. Empiezo a la palabra de Dios. O sea, no hace daño hacerlo. Pero a veces leo la Biblia y ahí en la palabra viene un sentir de paz, viene un defensor que me ayuda a limpiar la mente. Me defiende de los ataques de tentación o de ansiedad. O a veces en la palabra pues leo, pero después en un tiempo donde me paro y estoy meditando la palabra y quieto y callado y de repente el Señor empieza a traer un alivio, una alegría al corazón. La presencia de Dios. ¿Cómo vamos a vivir sin buscar la presencia de Dios? Sin hacer el hábito diario de buscar la presencia de Dios. Es más, sin practicar la vida todo el día buscando, tratando de recordar, Dios aquí está conmigo. Sabes que muchas veces en el carro, ustedes saben, yo me meto en este tráfico, yo necesito buscar la presencia de Dios, si no me voy a enojar con alguien. O alguien va a enojarse conmigo también. Podemos hacer todas las cosas buscando la presencia de Dios. El enemigo quiere distraernos y tenernos frustrados y enojados y ansiosos y perdidos, pero tenemos quien nos defiende y está en la presencia de Dios. Hay mucho más que ser cristiano. El discípulo puede decir, yo quiero aprender de ti, quiero verte trabajar. Y cuando veo que trabajas, yo quiero seguir en estos. Quiero terminar en Juan capítulo 15. Vamos al Nuevo Testamento. Si tienes tu Biblia ahí en Juan capítulo 15. Pero vamos a regresar al capítulo 14 rápido, un versículo del capítulo 14. Quisiéramos leer todos los capítulos, pero estamos viendo esto, estamos meditando la presencia de Dios, pero el verso 23 dice que Jesús contestó a sus discípulos y él dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. ¿De qué está hablando? Dios está diciendo, siempre vas a tener mi presencia. Siempre me vas a tener ahí contigo. Voy a estar ahí contigo. Qué hermosa promesa, ¿no? Tú y yo escuchamos a Dios. Tomamos la decisión de decir, no, lo que Él dice, no hay otra. Y lo obedecemos y Jesús dice, sí, y yo vivo ahí. Yo ahí voy a estar adentro de ti. Y entonces en el capítulo 15, verso 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. En la presencia de Dios es donde hay discipulado. ¿Qué significa esto? Donde tú, que eres nuevo o que tienes mucho tiempo en el Evangelio, puedes crecer. ¿Verdad? Cualquier de nosotros, por mucho que tenemos sirviendo a Dios, tú dejas de crecer, pasa un poco de tiempo y vas a estar frustrado, enojado,
sin saber, y en una situación muy peligrosa. ¿Dónde vienen las enfermedades al agua? Donde el agua se encharca, se estanca. ¿Alguien está conmigo en eso? Fuimos diseñados para el discipulado, para estar continuamente creciendo, produciendo algo. Dios ha decidido guiarnos y Dios ha tomado la tarea para Él defendernos. Pero todos los días también Dios quiere producir algo en medio de ti, por medio de tu vida, en medio de, adentro de ti. Y en medio del entorno donde tú vives, en tu familia, quiere producir fruto, o sea, fruto en tu carácter o fruto en tu servicio. Pero el fruto viene de acuerdo a Juan 15, cuando tú y yo estamos conectados con el Señor. Cuando permanecemos. ¿Y qué significa esto? Que estamos activamente conectados, ligados, buscando la presencia de Dios. No tenemos una opción de decir, yo ya crecí mucho por unos años y entonces ya pues crecí mucho y con esto voy a vivir un rato. Vas a morir en un rato. Vas a estar enfermo, vas a estar desanimado. Fuimos hechos, Dios nos diseñó para vivir adentro de su presencia, para traer todos los días la conciencia de que Él está caminando contigo, dirigiéndote, defendiéndote y produciendo algo a través de tu vida. Quisiera terminar con estos pensamientos. Y no sé si con estos textos podemos meditar en esa verdad, ¿no? ¿Qué diría yo a Dios si lo pudiera ver? Yo sé que es una pregunta que todos nos hacemos, un poco de risa, un poco burlándonos de las situaciones que nos rodean. Pero cómo quisiera convencerte que tú y yo podemos hacer preguntas a Dios hoy, aquí en la iglesia, o en la tarde cuando salimos y estamos en la casa. Hay épocas y por una época yo salía mucho en las mañanas y caminaba en el parque. Yo recuerdo que muchas veces me llegaban pensamientos buenísimos y estoy convencido que venían de Dios, pero venían cuando caminaba en el parque. Es un parque pequeño y daba vueltas. Dios ayudaba a veces a aclarar pensamientos. Y otros días son los momentos cuando estoy sentado en mi escritorio y meditando. Y otros momentos en cuando se acaba este tiempo y voy con mi esposa y oramos juntos y ella dice algo y de repente, oh, sí es cierto. Y Dios me habla a través de mi esposa. Digan amén a esto. Y a veces nuestros hijos nos hablan de algo y de repente ahí está el Señor hablando. ¿Pero por qué? Porque buscamos al Señor. Y no es simplemente un tiempo, hice mi devocional. Leí mi devocional y son de 2 minutos y qué padre. Pero nosotros somos discípulos de Cristo, aprendemos de Él, lo vemos trabajar todo el día. Y de repente Él voltea con nosotros y nos dice algo. Y nos hace entender una verdad. O nos pasa algo que nos hace más fuerte. ¿Alguien me está entendiendo esto? ¿Podemos orar? Yo quiero orar por ustedes. Y con esta oración quiero animarles a que busquemos hoy y mañana vivir conscientes, no solo conscientes de que cuando llegue a casa puedo buscar a Dios, o cuando yo necesito puedo llevar esta necesidad a los pies de Cristo, sino quiero animarlos a que vivamos con la conciencia. Dios conmigo está en este momento.
Estoy en medio de una multitud de personas, en medio del centro, y puedo levantar un pensamiento y una oración en lo secreto de mi corazón al Señor. Decirle: Señor, protégeme aquí en este lugar. Dios, dirige mis pensamientos. Ayúdame a estar pensando en lo que tú estás pensando. Amar las cosas que tú amas. Déjenme terminar con esto. El libro que mencioné, el Brother Lawrence, el hermano Lorenzo, es un libro con algunas conversaciones, y en la segunda conversación él explica que vivir en la presencia de Dios, cuando lo iniciamos, cuesta mucho trabajo. Tenemos que hacer recordatorios. Pegamos cosas en el refri, en el volante y hacemos muchos trucos porque es difícil, pero nos entrenamos. Pero él testifica que poco a poco se hace más fácil, se forma el hábito, y después lo hacemos y vivimos conectados todo el tiempo con el Señor. Ánimo, que el Señor te bendiga. Del pecado y la maldad soy libre, Él ha roto mis cadenas.